¿Sabían ustedes que más del 70% de los estudiantes en el Perú y América Latina, Latinoamérica, no entienden conceptos básicos como ahorro, como crédito, como inversión? En este podcast del día de hoy vamos a analizar la realidad de la educación financiera en los colegios, en la escuela, los principales o sus principales problemas y cómo cambiar el futuro económico, pero desde las aulas, el futuro económico de las generaciones venideras desde las aulas. Hoy vamos a contar por qué la educación financiera es la clave que puede cambiar la vida de nuestros hijos, de tus hijos y el futuro probablemente de toda la región. Quédense hasta el final porque esto va a abrir los ojos a padres y madres de familia, docentes, educadores, directores y funcionarios. Hoy, en Cuaderno de Economía, Educación Financiera en los colegios. Bien, para empezar a conversar de este tema en este podcast, habría que diseñar, o por lo menos, o de momento repasar la radiografía del problema. Empecemos con algunos datos que preocupan. De acuerdo con la encuesta global de competencias financieras del Banco Mundial, solo 1 de cada 10 adultos de América Latina puede responder coherentemente, correctamente, preguntas básicas a propósito de inflación, interés compuesto, interés simple y riesgo financiero. Dos, en el Perú, en concreto, la Superintendencia de Banca y Seguros, que realiza un gran trabajo a propósito de la difusión de la educación financiera, ha advertido que más del 40% de jóvenes entre 18 y 25 años ya es poseedor adjudicatario de alguna deuda. Y muchas veces sin saber cómo funciona un crédito y qué es una tasa de interés efectiva anual. Tiene que decir qué cosa es el costo real del dinero, ¿no? La tasa efectiva o costo real, ¿no? Y en economías como México, como Colombia, como Bolivia, los niveles de analfabetismo financiero superan también el 70%. El resultado básicamente son jóvenes a futuro endeudados, adultos atrapados en préstamos y familias que nunca logran ahorrar. ¿Por qué ocurre ello? Los colegios decantan en determinados casos cuando no innovan, cuando no van más allá, cuando no registran nuevas propuestas académicas desde el aula, cuando no registran iniciativas poderosas, sólidamente pedagógicas, desde las ciencias sociales, desde la comprensión lectora, desde la comprensión lógico-matemática, etcétera. Bien, los colegios decantan por enseñar temas teóricos y dejan de lado habilidades prácticas como, por ejemplo, el manejo del dinero, la gestión del dinero. Muchos profesores tampoco recibieron educación financiera. Intergeneracionalmente, la educación financiera en América Latina, en Latinoamérica, fue muy austera, por no decir nula. En mi generación, por lo menos yo tengo 56 años, me parece que la única educación financiera que recibí de pequeñito fue un chanchito que me regaló mi abuelita, ¿verdad? Bien, decía que los profesores no recibieron, los docentes no recibieron educación financiera, por lo menos y de momento, y si ustedes me apuran, intergeneracionalmente. Así que tampoco pueden enseñarla, tampoco pueden dictarla en un aula, ya sea primaria o ya sea secundaria. No existe un curso obligatorio a propósito o alrededor de las finanzas personales en la mayoría de sistemas educativos de América Latina. Y en tanto, o mientras tanto, el mundo va cambiando. Tarjetas, billeteras digitales, criptomonedas y aún nuestras chicas y nuestros chicos sin saber cómo funcionan. Y ni qué decir de los adultos, ¿no? Me incluyo, evidentemente, ¿no? Ahora, esto no solamente es una estadística, es una bomba de tiempo que impacta en dimensiones como el sobreendeudamiento,
como el consumo irresponsable y evidentemente en la reproducción de la pobreza, ¿verdad? Ahora, ¿por qué enseñar educación financiera desde, vamos a decirlo así, desde la primaria? ¿Por qué? ¿Por qué enseñar esto desde la primaria? Vamos a verlo con detenimiento. ¿Por qué desde la primaria? Muchos dicen que las finanzas son cosas de adultos, cosas de grandes. Ese es un gran error. Estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, muestran y demuestran que los hábitos financieros se forman entre los 7 y 14 años. Vale decir, si no enseñamos a nuestros niños a manejar, a operar, a gestionar el dinero, el ahorro y sobre todo que conozcan el valor no solamente del dinero, sino del trabajo, es muy probable que lleguen a una vida adulta sin estas herramientas básicas, que van a decantar posteriormente en los males que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? Como sobreendeudamiento, repetimos, consumo irresponsable y reproducción de pobreza, ¿verdad? Economías como Australia, Reino Unido, incluso Estonia, que nos puede sonar muy lejos, ya han incorporado módulos de educación financiera desde la primaria. ¿Por qué nosotros seguimos esperando? Claro, existe una resolución directoral del Ministerio del Minedu, ¿no? Del Ministerio perdón, del Ministerio de Educación, ¿no? Que efectivamente indica o señala que hay ya toda una, del Minedu, es una resolución viceministerial, perdón, no resolución directoral, que ya señala, digamos, aprueba un documento de soporte educativo en educación financiera, económica y financiera. Incluso existen ya textos, ¿no? Tanto para primaria como para secundaria desde la escuela pública, no tanto desde la escuela privada, ¿no? Existen, por otro lado, eso, digamos, desde el sector público, como política pública, ¿no? Ahora, desde el sector privado, evidentemente existen esfuerzos de, ya lo mencioné, desde la SBS, ya desde las bank mismo, algunos bancos también han incorporado, ¿no? Paquetes de educación financiera, pero no basta. Existe dentro de la educación financiera, la EFI, una agenda pendiente local, ¿no? Sobre todo en colegios, lo dicho, privados, ¿no? Privados. Y esto, como no, también decanta pues en eh, los problemas que ya habíamos indicado anteriormente. Una educación financiera temprana además permite, ayuda a prevenir el endeudamiento crónico en la adultez, ¿no? Dos, fomenta el ahorro o la idea de ahorro desde pequeño, ¿no? Desde niño, desde infante, desde párvulo. Tres, comprender el valor del dinero a temprana edad es clave, es crítico para entender que el dinero no es de ninguna manera un fin, es un medio. Y si un niño empieza su vida de camino a la adultez creyendo que el dinero es un fin y no un medio, ya está perdido, ¿no? Y en cuarto lugar, hay que formar, necesitamos formar ciudadanos más responsables con la economía personal y con la economía familiar. Ese rollo noventero de formar emprendedores, hay que formar el emprendedurismo, ese rollo no existe. Nosotros quizás cometimos un gran error allá por los 90 e inicio de los 2000, creyéndonos un país, una economía y una región, América Latina, Latinoamérica, una región de emprendedores, cuando lo que tenemos que tener, lo que necesitamos es una horquilla, un rango, una muestra poblacional de ciudadanos responsables. De eso se trata. Ahora, siendo prácticos, ¿qué cosa debería incluir un curso de finanzas personales? De finanzas personales escolares, vamos a llamarlo así. A ver, si vamos a hablar de un curso obligatorio, definitivamente no puede ser teoría pura, no puede ser un curso teórico, también debe ser práctico, casuístico, lleno de casos. Tiene que ser dinámico, progresivo, tiene que ser hasta lúdico. Algunas ideas base que podríamos diseñar o proponer acá,
desde la economía como escenario base, ¿no? En consenso con algunos colegas economistas con los que hemos podido cruzar esto y con algunos expertos en finanzas, incluso traders, bueno, hemos consensuado que en primaria es evidente que ya es momento de atender y saber y conocer qué cosa es el dinero, ¿no? ¿Qué cosa es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cuál es el concepto primario del dinero? Ahora, ¿qué cosa también, por otro lado, y en segundo término, qué cosa es el ahorro y gasto responsables? Tres, diferencia entre necesidad y deseo. Es decir, diferencia entre corto plazo y largo plazo. Cuatro, hay que jugar con dinero ficticio, hay que inventar, innovar, hay que proponer, hay que generar iniciativas lúdicas de aprendizaje para que éstas giren en torno al dinero ficticio, ¿no? Y crear en los niños, en las niñas, en los infantes, la idea de que el dinero efectivamente se trata no de un fin, sino de un medio, ¿no? De un transitar, de un catalizador, ¿no? De un catalizador que cumple un rol específico y hasta ahí no más. Es un rol específico que no es crítico en nuestras vidas, que sí ayuda, pero no es crítico. Y cinco, el dinero, lo dicho, repetimos, insistimos por enésima, no es un fin, es o se trata de un medio. Ya en secundaria, creemos también los economistas en consenso que hay que saber, por ejemplo, algunas ideas muy sueltas, ¿no? Muy sueltas y pensando en voz alta, ¿no? ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Qué es una cuenta bancaria? ¿Qué significa un préstamo? ¿Qué cosa significa pedir prestado a un banco? A un banco regulado, a la banca formal, a la banca múltiple comercial formal, regulada por una entidad, valga la redundancia, reguladora, fiscalizadora. ¿Qué es el interés simple? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Cómo funciona un crédito? ¿Cómo gestionar una tarjeta de crédito? ¿Es bueno? ¿Es malo endeudarse? ¿Cómo gestionar una deuda? ¿Para qué endeudarse? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo endeudarse? ¿No? Y evidentemente esto también incluiría la introducción hacia una empresa juvenil. No me gusta mucho hablar de emprendimiento, ¿no? Prefiero hablar de empresa juvenil, porque el ser empresario ya implica ser un ciudadano responsable alrededor del dinero, ¿no? Del dinero. Y creemos que esa es una manera mucho más interesante de abordar el problema, ¿no? Ahora, por otro lado, también creemos que es importante eh, las herramientas digitales, ¿no? Que uno pueda tener a la mano, ¿no? Los aplicativos de simulación de presupuestos, los juegos de roles económicos, y proyectos escolares donde se maneje dinero, bueno, no tanto dinero real, pero sí algo que se acerque, ¿no? No sé, un juego probablemente que proponga un trabajo grupal alrededor de una cartera, un portafolio de activos, que se gestione este portafolio de activos, que se ingrese a la bolsa de valores de Lima o a cualquier bolsa y se pueda desde ahí generar una sinergia entre el alumno y el profesor para conocer sobre todo qué cosa, el concepto de los mercados, ¿no? Conozco economistas que hasta el día de hoy no saben explicar un mercado, que no conocen el mercado. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos, desde nuestro rol como economistas, eh, que en definitiva debemos ya, como economistas, bajarnos de ese pedestal, ¿no? O sea, los economistas, claro, está muy bien que abordemos el campo de las finanzas, abordemos el campo de la docencia, abordemos el campo de las políticas públicas, abordemos el campo del diseño de políticas públicas, abordemos el campo de las políticas públicas y su costo, beneficio, precio, abordemos el campo, por ejemplo, de la economía de la desigualdad, que no sé, redactemos libros alrededor de la inequidad patrimonial, de la falta de justicia fiscal, estudios alrededor de la mejor forma de gestionar un presupuesto macroeconómico, fiscal, desde las finanzas públicas. Está bien todo eso, pero creemos que también los economistas debemos bajar un poco de esa
nube académica, ¿no? Que nos encierra en el pregrado, en el posgrado. ¿Y por qué no irnos a una escuela? ¿Por qué no ejercer la docencia también desde la escuela? ¿Por qué no ser economistas, eh, digamos, economistas que vayan más allá de la academia grande, de la academia de alta gama, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y comencemos a gestionar nuestra carrera desde el colegio, ¿no? ¿Por qué no ser profesores de colegio? O sea, no nos va a hacer menos, al contrario, nos va a hacer muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la vida de un profesional siempre hay tres etapas. La primera, en una primera etapa uno recibe, ¿no? Como profesional, ¿no? Como, digamos, como estudiante uno recibe y se gradúa y todo buena onda y aprendió mucho en el pregrado y etcétera y tal. En la etapa ya intermedia uno va enriqueciendo ese conocimiento, uno va obteniendo ese conocimiento y lo va desarrollando y lo va incrementando y lo va, eh, digamos, provocando que este conocimiento sea más potente, más sólido, ¿no? A través de un posgrado, a través de un doctorado, etcétera, una investigación específica. Nos volvemos académicos, comenzamos a publicar artículos, papers muy serios, muy sesudos, salimos en los medios hablando de inflación, hablando de finanzas públicas, ya, muy bien. Hemos pasado ya nuestra segunda etapa de aprendizaje, pero hay una tercera que olvidamos siempre como profesionales de la economía, como profesionales, como científicos sociales que estudiamos los fenómenos sociales de los mercados y su injerencia en la vida de los seres humanos. Nos olvidamos de que los seres humanos no son números, son eso, son gente. Y nos olvidamos de devolver todo lo recibido. Lo que quiero decir es que en estas tres etapas de recibir, desarrollarse, existe una tercera que es retornar a hacer la devolución de todo lo recibido. ¿Y qué mejor manera de devolver lo recibido que en la escuela, que en el colegio? A mí me encantaría, me fascinaría ser profesor de finanzas personales en un colegio. Me encantaría. Me encantaría interactuar con chicos y chicas, adolescentes, quizás más pequeñitos, y enseñarles a través de mis capacidades, ¿no? Lúdicas, hasta donde yo pueda llegar, ¿no? Con el conocimiento y la gestión de proyectos educativos que uno pueda tener, pues me encantaría poder transmitir y devolver lo que a mí se me dio, pero no en la universidad, no en el posgrado, no en las grandes salas académicas, no en los grandes podios académicos o en los grandes foros, no, en el colegio. Me encantaría, me encantaría. Bueno, algún día espero, algún día, algún día. Bien, vamos a cambiar eso. Yo creo que sí, yo creo que lo podemos cambiar, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? De nuevo, los economistas en consenso creo que hemos diseñado algunos bullets interesantes que pueden aportar a la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué soluciones reales podemos brindar? Bueno, primero pedir que la educación financiera sea obligatoria en los colegios desde primaria. Como dije, ya hay una resolución viceministerial de abril del 2024 hasta marzo de este año y de acuerdo con un jefe de un departamento de ciencias sociales de un colegio privado al que le consulté este año, no se había aún implementado en la escuela pública y es más evidente que en la escuela privada tampoco. No obstante, existe un colegio, un solo colegio que ya ha hecho grandes avances, no voy a decir qué colegio es, ¿no? Pero es uno de los mejores que hay en Perú, ¿no? Es uno de los colegios más antiguos y más tradicionales que hay en Perú, eh, que ya ha hecho grandes avances y esperemos que lo siga haciendo por el bien de los futuros jóvenes, los futuros chicos, por el bien de esos chicos que no queremos que lleguen a los 40 años, sigan viviendo en la casa de los padres y estén sobreendeudados o estén pagando
47, 58, 65% al año por un automóvil que ya se depreció en más del 70%, ¿no? Bien, dos, hay que usar aplicativos, juegos o videos que obliguen a aprender o motiven el aprendizaje a propósito alrededor del dinero de forma divertida, ya lo dije, de forma lúdica, ¿no? De forma donde el alumno se sienta no solamente a gusto, cómodo, sino que no se sienta obligado a aprender, que lo disfrute, ¿no? Que lo disfrute. En tercer lugar, creo que hablar sobre dinero en familia, creo que es un tópico que no debería generar miedo, no debería generar pánico, ¿no? A veces los padres tememos hablar de dinero con nuestros hijos porque pasamos una mala racha, porque estamos en un bajón, porque somos autónomos, independientes y de pronto ese mes no nos ha ido bien y no queremos que nuestros hijos pierdan el respeto hacia nosotros como padres. No, hablemos de dinero, hablemos de cómo nos cuesta obtener el dinero. Yo creo que eso también va a generar una visión de nuestros hijos hacia nosotros de orgullo, de tener un padre o una madre luchadora, de tener un padre soltero o una madre soltera que no depende de nadie para salir adelante y que debemos respetar y no solamente respetar, sino admirar, ¿verdad? Y quizás lo cuarto es aprender a propósito alrededor de temas como el ahorro, el presupuesto, el crédito responsable, la inversión, la bolsa, el mercado, la demanda, la oferta, el riesgo financiero, bueno, digamos, el riesgo inflacionario, el tipo de cambio, qué es una divisa, qué cosa es un activo financiero, qué cosa no lo es, qué tipos de activos financieros existen, qué tipos de mercados hay, qué cosa es liquidez, qué cosa es profundidad de mercado, qué cosa es diversificación, qué cosa es concentración. En fin, hay una serie de tópicos que son muy ricos y que nuestros niños ya saliendo del colegio, en el último año de secundaria, ya lo deberían tener en claro, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede pasar si no hacemos todo esto? ¿Qué puede ocurrir si no hacemos todo esto? Bueno, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir que tengamos estadísticas como esta, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de Perú, el tema de la planificación financiera por hogar está muy por debajo de la media de América Latina, ¿no? Como podemos ver acá en la gráfica, ¿no? No obstante, estas cifras son, digamos, de muchos años atrás, o determinados añitos atrás, la imagen no ha cambiado nada. A propósito, he puesto esto porque pasa lo siguiente, que nos falta, a pesar o no obstante que esta gráfica tiene sus años, el escenario base no ha cambiado, sigue siendo prácticamente lo mismo. No ha movido mucho la cancha en los últimos años el hecho de haber avanzado tanto en términos de tecnología e inteligencia artificial el tema de educación financiera en el hogar, ¿no? Entonces, pueden pasar cosas como esta, claro que sí, ¿no? Ahora, también pueden pasar cosas como esta que son de alguna manera esperanzadoras, ¿no? Nuestras actitudes, es decir, nuestra predisposición por aprender, por conocer, por acceder al conocimiento financiero es muy alta a nivel de América Latina. Y esa potencialidad hay que aprovecharla sobre todo en nuestros niños. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá una riqueza, una curiosidad en términos de riqueza muy interesante. Y esa es una ventaja comparativa respecto al resto de países de América Latina. Es decir, tenemos una buena base, un buen caldo de cultivo para que nuestros niños aprendan de finanzas, aprendan de mercados, aprendan de precios, aprendan de inflación, aprendan de créditos, aprendan de deudas, aprendan de cómo utilizar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, ¿no? Y digamos, también estamos en función a los conceptos, ¿no es cierto?, de capacidades financieras, ¿no? Tampoco estamos tan mal. Entonces, también tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa para poder, digamos, iniciar un camino hacia el éxito en términos de finanzas del hogar. Así que no es nada imposible. Creemos que esto va a depender únicamente de la voluntad que tengan eh, los jefes pedagógicos, los directores o directoras de los colegios,
Esto va a depender mucho también de la voluntad de los padres de familias que exijan, ¿no?, una materia vinculada a las finanzas familiares, a las finanzas personales, a las finanzas del hogar. Está bien que haya materias como, por ejemplo, no lo sé, religión, ya, ok, está bien, ¿no? Me encantaría, en lugar de religión, historia de las religiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde uno aprenda, pues, del judaísmo, del islam, ¿no? Del budismo, etcétera, ¿no? Como un tema más cultural. Está bien que hayan temas como educación cívica, ¿no? Donde uno por lo menos aprenda, no sé, aprenda algo más o sepa, aprenda más que un congresista o sepa más que un congresista de cómo está conformado el gobierno, ¿no? Sería genial. Pero creemos también que la educación financiera es clave, ¿no? Es básica, ¿no? Vamos antes de finalizar, antes de la conclusión, del llamado a la conclusión, vamos a responder. Acá la gente nos está preguntando algunas cositas. A ver. Hola, Svetlana. Svetlana nos está saludando. Hola, Svetlana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, nos dice Svetlana. Hola, Eduardo. Lamentablemente el Perú es un país de emprendedores sin educación financiera. Agregaría, Svetlana, que desgraciadamente el Perú es un país de emprendedores donde 9 de cada 10 de estos, los emprendedores, fracasan. ¿Por qué? Porque no fueron ciudadanos antes de ser emprendedores. Y yo creo que la condición sine qua non de ser un emprendedor es primero ser un ciudadano. ¿Y qué implica ser un ciudadano? Ser responsable con tu país, con tu nación, con tu economía, ¿no? Con tu capacidad de generar profesionalismo, formalidad, con tu capacidad de generar productividad, ¿no? Con ser serio con tu trabajo, ¿no? Eso creo que es importante, ¿no? Svetlana también nos dice, ¿no? En los colegios enseñan a armar un negocito, a eso voy, exacto. Pero no enseñan a manejar ni a administrar, dice ella, el dinero, exacto. La gestión del dinero, Svetlana, ¿no? Yo creo que es importantísimo hablar de gestión del dinero. Gracias, gracias por tus amables comentarios, Svetlana. Bien, entonces vamos a las conclusiones, ¿les parece? Educar en finanzas es educar en libertad. Es darle a cada niño y niña la posibilidad, la probabilidad de decidir con autonomía sobre su futuro económico, sobre su futuro como persona, como ser humano, su futuro a corto y a largo plazo, ¿no? Bien, si estás viendo esto, ya estás dando el primer paso, informarte. Y ahora te toca a ti. Comparte este video con tus amigos, con tus padres, con tus profesores, con tus maestros, con tus directores. Compártelo con tus compañeros de clase también. Déjame también en los comentarios, en la cajita de comentarios, qué tema económico o financiero te gustaría aprender primero, ¿no? Si tienes, no importa la edad que tengas, si tienes 12, 13, 14, si estás viendo este video acompañado de una persona adulta, de tus padres, de tu madre o de tu tutor, dime qué cosa quieres saber de algún tema financiero y te prometo que lo voy a tocar. Te prometo que voy a tocar ese tema financiero. Y regálame, suscríbete, evidentemente, a mi canal, Cuaderno de Economía, porque aquí te vamos a enseñar finanzas de otra forma, de una forma distinta, más clara, más fácil, más directa. Y recuerda, la educación financiera no solamente es un tema para ricos, es una herramienta para construir libertad. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias o por acompañarnos en este episodio de Cuaderno de Economía. No olvides seguirnos, comparte este episodio y déjanos tus comentarios. Nuevamente lo repito. Hasta la próxima. Espero haya servido. Chao.